Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Tengo por aquí, en esta oportunidad, unas dudas de uno de mis ahijados de El Salvador, concerniente a un video que yo publiqué antier sobre los inquisis, los endoquis y los kinikini. Y me gustaría compartirla con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías, cordial saludo acá desde El Salvador. Y bueno, primero darte las gracias por el video que preparaste para nosotros, tus ahijados, relacionado con los enquis, los endoquis y los kinikini. Y bueno, como siempre surgen nuevas preguntas, ¿sí? A través de tus programas, siempre relacionado con el mismo tema. ¿Por qué los kinikini, los endoquis, los enquisis se le llama muñecos malditos, espíritus inferiores, a pesar de que también pueden hacer el bien a alguien y no solamente se usan para el mal? ¿Y qué función pudiera llegar a tener las entidades mayores en aquellos que estén pactados, por supuesto? Si se supone que estas entidades solo son gobernadas por Ensambi Pungu. En otro tema siempre relacionado con lo mismo, fuera de Ensambi Pungu hay muñecos que se cargan con las entidades mayores, y por ser así, ¿cómo se llamarían? Se me viene a la mente los famosos muñecos vudú. ¿Vendrían siendo lo mismo o cambian de nombre por el hecho que se trabaja con otra entidad? Existen determinadas figuras, padrino, ya sean endoquis o enquisis, algo que las representa, que uno a través de esa figura dice, este es un endoquis o este es un enquisis, o en sí esta carga, esta espiritualidad se puede poner a cualquier objeto. Y quienes tienen la facultad de hacer este tipo de trabajo y quienes no, estos enquisis, estos endoquis, si es que uno posee la habilidad para hacerlo, o uno tiene que tener una licencia de un mayor, hay que hacer una ceremonia especial para uno facultarse de este tipo de cosas. Te hago esta pregunta, padrino, considerando que hay muchos padrinos y mayores, con el respeto que se merecen, que muchos de estos temas no los manejan, y ya sea que no los manejan por falta de conocimiento, porque ellos no lo adquirieron, o simplemente se guardan el secreto y no lo comparten con el ahijado para que solo sean ellos quienes puedan hacer este tipo de trabajo. De antemano, padrino, una vez más, un cordial saludo, se te quiere mucho, y bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Es muy importante las incógnitas de mi ahijado El Salvador por lo siguiente. Me viene a la mente una escritura. Está en Filipenses. Si mi memoria no me falla. Y nos vamos a buscarla en Google. Vemos que en Filipenses hay una escritura muy simpática, un versículo que dice: y se doblará toda rodilla sobre la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Eso es lo que comúnmente conocemos como el versículo de Filipenses, en donde Dios, donde Jesús, donde Jehová exhorta a que toda rodilla que exista en los cielos, en la tierra y debajo de ella se doblará. Si nos vamos a los apócrifos, tomando ese mismo versículo, pero manipulado por la iglesia,
puesto que no le convenía sacarlo a la luz, tal y cual como decía, los apócrifos dicen. Y se doblará toda rodilla que está en los cielos, se doblará toda rodilla que está en la tierra, se doblará toda rodilla que está debajo de la tierra y debajo de las aguas y en sus profundidades. Y se doblará toda rodilla de aquellos seres malditos que yo maldije, yo Jehová, por considerarlos repugnantes ante mis ojos. Seres que serán castigados con muy baja estatura, cuyos espíritus serán malditos por siempre, he dicho yo Jehová, el Señor de los ejércitos. Ese pequeño episodio bíblico fue tomado por los metafísicos, por los Rosacruces, por algunas sectas gnósticas, por algunos iniciados en la magia y en los rituales oscuros, para considerar que habían seres de muy baja estatura que habían sido malditos en nombre de Jehová, en nombre de Dios. Esos seres, si nos ponemos a ver, como dicen los metafísicos, como me enseñaba mi padrino Álvaro Pérez Castañeda, que en paz descansa en Colombia, él era sumo sacerdote de la iglesia mormona, pero pertenecíamos a un grupo de 7 iniciados en asuntos y en secretos metafísicos. Y él me decía: hijo, ponte a preguntar, si hablamos de rodillas es porque piernas tiene. Y si ese cuerpo tiene rodillas y piernas, poseen espíritus. ¿Qué rodillas y qué piernas pueden poseer unos cuerpos que están en los cielos? ¿Qué rodillas y qué piernas pueden poseer unos cuerpos que están en la tierra y más que todo debajo de ella y en las profundidades? Luego Jehová expone que malditos serán con la penosa maldición de crearlos con muy baja estatura. Esos seres malditos ante Dios, Dios Jehová les dio el castigo de permanecer en cuerpos inmundos y malditos y poseer en esos cuerpos muy bajita estatura, prácticamente enanos. Esos seres espirituales que moran debajo de la tierra y dentro de ella, como lo evidencian las escrituras de Filipenses, tanto la canónica como la apócrifa, evidencia, según la historia bíblica, de pequeños seres malditos cuyos cuerpos son prácticamente de enanos, que sucumbieron a vivir presos en esos cuerpos inmundos y malditos ante Dios debajo de la tierra. Solo que los nórdicos, los ingleses, los austríacos, los alemanes llaman duendes, gnomos, ninfas y seres elementales. Hay en las leyendas nórdicas, hay en las leyendas inglesas, hay en Inglaterra unas leyendas que dicen que hay unos pequeños seres que tienen la facultad de ocupar cuerpos sin vida. Se meten en las plantas, se meten en las piedras, se meten en los muñecos. Y consideran malditos esos seres, los que ellos llaman duendes, los que los paleros llamamos inquisis o endokis, pequeños seres que son malditos por cuanto esa penosa maldición la dictaminó Dios sobre ellos, la dictaminó Jehová sobre ellos, y los hizo malditos, aprisionándolos en seres de muy baja estatura que viven bajo tierra. Esos espíritus de esos seres pequeños o enanos tienen la capacidad, como dicen las leyendas, de ocupar cuerpos inertes, de ocupar seres inanimados, de ocupar muñecos. Es lo que la ideología del Palo Monté en la religión yoruba llaman endokis o inquisis. Cuando yo digo muñecos malditos, es en el sentido de que el muñeco está albergando un espíritu que fue maldecido por Dios. El ser muñecos cuyo espíritu que alberguen es un espíritu maldito, de un endoki o un inquisi, como dice mi compañero del Salvador, no implica que por ser malditos no puedan ser seres que hagan cosas buenas por nosotros, pero también hacen cosas malas. Esos inquisi y esos endokis
estar malditos por Dios, aunque hagan cosas buenas, también hacen cosas malas. Por ende, salen de la clasificación de santos, de entidades santas, y se convierten en entidades malditas ante los ojos de Dios, o ante los ojos del Samyen Pongo, o ante los ojos del Creador. Siendo los Endokis y los Enkisis entidades malditas, esos seres que pueden ser manipulados espiritualmente y encerrar esas energías en los calderos del Tata, en las vasijas del palero, en los munazos del Tata o en los kinikinis de los Bokor, tienen la facultad y la tarea de poder hacer lo que nosotros queramos, para bien o para mal. Independientemente sean cosas buenas o malas, siempre serán entidades malditas, porque así lo dictaminó su creador, o sea, Dios. Ahora bien, yo siempre he considerado que los secretos religiosos deben ser compartidos, pero habemos muchos mayores, conozco muchos mayores, que no están de acuerdo con mi opinión de que los secretos religiosos deben ser compartidos, porque tengo mayores que me han dicho que hay muchas perlas, hay muchas joyas, hay muchas perlas preciosas que nunca se le deben dar a los cerdos. ¿Qué pasaría si yo agarro un grupo de perlas preciosas o de joyas o diamantes y lo tiro a los cerdos? Los cerdos no van a dejar de ser cerdos. Los cerdos no van a dejar de comer porqueriza y pisotear las perlas y esas joyas y mezclarlas en medio de el fango y el mierdero donde los cerdos comen. Entonces tengo mayores que me han dicho: ahijado, no se le debe dar perlas a los cerdos porque no las pisotean. La sabiduría, mi querido ahijado del Salvador, la sabiduría, y para todos los que vean este video, va de la mano con la elaboración de preguntas y ese deseo innato de querer aprender. La sabiduría va enmarcada en esas preguntas que yo me hago y que yo busco el sendero, busco los caminos, busco al mayor, busco al Tata, busco al Babalao, busco al brujo, busco al metafísico, busco al gnóstico, busco al Rosacruz y pregunto, así como hace mi ahijado del Salvador, que siempre pregunta. Son esas preguntas, ahijado mío, las que comúnmente van llevando a los senderos del conocimiento, pero no se le deben dar perlas a los cerdos en lo referente a que yo no puedo regalar el conocimiento a quien no está interesado en aprender de él. Entonces, uno como religioso, uno como Tata, uno como sacerdote, uno debe esperar calmadamente, sentarse en la silla y esperar que esos espíritus seleccionados previamente por el Samyen Pongo vengan a nosotros los religiosos y pregunten, indaguen, reflexionen, cuestionen, así como hace mi ahijado del Salvador. Yo no puedo ponerme en un video a explicar todo lo que me dé la gana a mí y tirarle perlas a los cerdos, porque muchos las pisotearán. El religioso, el mago, el brujo, debe esperar que vengan esas personas indicadas que tienen dentro de su espíritu la semilla de la duda, la semilla del conocimiento, la semilla de esa inquietud que me invita a preguntar, a escudriñar, a saber por qué esto, por qué aquello, por qué una cosa, por qué la otra. Y así como hace mi ahijado del Salvador y cientos de ahijados míos que yo tengo en el mundo, me pueden preguntar cosas y yo evidentemente les responderé. Mas no puedo hacerlo de forma abierta porque estaría yo derrochando un conocimiento que es sumamente valioso y que me fue dado por mis mayores y que no solamente me costó dinero, sino que me costó sacrificio, años de soledad y años de compromiso para ser el sacerdote que soy actualmente. Ahora bien, siendo los Endokis y los Inquisis espíritus malditos, siendo esos espíritus malditos que se pueden adueñar
se pueden poner, se pueden colocar dentro de un muñeco llamado Kinikini o dentro de un caldero, en un munanzo, son secretos que son obtenidos entre mayores y de mayores pasan a ahijados. Pero vuelvo y repito, por esos ahijados que han querido escudriñar. Hay, por ejemplo, tatas, que conozco muchos, que simplemente se rayan, son pinos nuevos, se autotitulan como tatas sin serlo, tienen su muertico por allá en un rincón y van con licencia de vez en cuando. Pero son tatas que se concretan, que se contentan, que se satisfacen con tener su muertico, atenderlo cuando un cliente pide un trabajo, van con licencia de vez en cuando, y así pasa en la vida. Dentro de eso, que únicamente se les enseñó en aquel momento cuando se rayaron. Son tatas que, siendo pinos nuevos, sin ser tatas, o siendo tatas genuinos, no alimentan el conocimiento, porque simple y llanamente se sienten satisfechos con ese muertico que se les dio. No preguntan, ni escudriñan, no se hacen preguntas, no cuestionan, simple y llanamente, en salam aleikum salam, voy con licencia, vamos a laborar. Y tenemos un tata o un pino nuevo mediocre, con su muertico, en cuyo caso las entidades los zarandearán de un lado para otro y no tendrá poder alguno. Son esos tatas con los cuales nosotros, siendo tatas mucho más superiores a ellos, sin ánimo de ofender, podemos acabar con ellos, pisotearlos y barrer el piso con ellos cuando nos dé la gana. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. El conocimiento hace que uno mantenga un liderazgo. El conocimiento hace que uno se perpetúe con los años. El conocimiento, a pesar de que cuesta dinero y cuesta tiempo, son semillas que hay que valorar. Y no puede uno darlas a los cerdos y tirarlas en el fango. Entonces uno debe guardar esas semillas, uno debe guardar esas perlas, uno debe guardar esas joyas y esperar tranquilamente en la silla del munanzo cuando esos ahijados interesados en escudriñar quieran venir a mí y preguntar, y uno ir sacando esas joyas poco a poco, irlas dando, irlas vendiendo, irlas compartiendo con esos ahijados que muestran el interés genuino, como hace mi ahijado de El Salvador, en indagar, preguntar, escudriñar. Ahora bien, no todo tata, no todo palero, no todo brujo, ni todo bocor, ni todo quimbicero puede hacer kinikinis, porque si no, todo el mundo tendría un kinikini. No todo mayombero puede conjurar un muñeco y meterle un espíritu dentro, si no, todos lo haríamos. Es como los muñecos vudú de los que habla mi ahijado El Salvador. Los muñecos vudú son muñecos simples que cualquier persona puede hacer, que se manejan y funcionan por la fe del poseedor, por la fe del religioso o por la fe del que los hace. En cada aguja que se clava en un muñeco vudú es la energía de ese sacerdote, de ese tata o del poseedor, de ese brujo, del poseedor de ese muñeco, es en esa energía que hace que al momento de yo clavar un alfiler, la persona lo sienta al otro lado del mundo. Que hacía, por ejemplo, mi madrina espiritual, que en paz descanse, Marine Catherine Lebeau. Ella, cuando hacía sus rituales vudú, ella tenía al lado, en su altar, una taza llena de ajís pollito, de ajís picante, los ajíes más bravos de Haití. Ella seleccionaba los ajís más verdes, más rojos y amarillos, los más picosos, y los ponía allí. Ella armaba su muñeco vudú, se concentraba en hacer de la maldad a la persona a la cual el cliente le había mandado a hacer el trabajo, y ella, antes de clavar un alfiler, se comía un ají. Tantos ajíes ella comía, tantos alfileres clavaba María Catherine Lebeau en el muñeco vudú. ¿Para qué María Catherine Lebeau comía ajíes? Porque ella sentía la picosidad del ají y ella lloraba.
lloraba, ella lloraba. Se le hinchaba la boca, se le hinchaba la garganta, sentía fuego en el estómago, sudaba por la cantidad de ajíes que comía. Ella clavaba el alfiler en el muñeco vudú. Y Marina Caterina elevó esa energía, esa picosidad de los ajíes, ese sufrimiento, ese ardor en la garganta, en la lengua, se le hinchaba la boca. Y siendo esa negra, Marina Caterina elevó, una sacerdotisa vudú, ella comía ajíes para sentir el dolor y llorar. A medida que los ajíes picaban, ella lloraba. Esas lágrimas caían sobre el muñeco vudú. Ella ejercía el poder sobre el muñeco vudú y la persona a la cual ella quería clavarle el alfiler sentía el dolor al otro lado del mundo, donde ella hacía el trabajo. ¿Por qué? Porque ella canalizaba su energía, su dolor, mediante los ajíes que comía. Por eso un muñeco vudú no es como el kini-kini. El muñeco vudú se fundamenta en base a mi energía, que yo como sacerdote o como religioso o como brujo le pueda dar a ese muñeco, y es en el fervor, en el deseo que yo tengo de destruir a esa persona en que yo clavo el alfiler y esa persona siente mi deseo al otro lado del mundo. Pero es mi espíritu, es mi energía de la cual se impregna ese muñeco vudú para que ese muñeco vudú cobre un efecto. El muñeco vudú no lleva ni enquisi ni endokis, simplemente es un muñeco que yo alimento de mi propia energía. Ahora bien, los kini-kini son muy diferentes. Los kini-kini se alimentan no de mi energía, sino de la energía que yo como brujo, como tata, como bokor o como palero, mediante una licencia, una oración, un ritual, derramamiento de menga y oraciones, yo le confiero a ese kini-kini el poder de albergar dentro de él un endoki o un inquisi, o sea, uno de esos espíritus malditos que yo considero malditos, que moran bajo tierra, que muchos llaman duendes o llaman gnomos. Son esos espíritus pequeños que fueron castigados a habitar cuerpos biológicos muy pequeños como enanos, en que esos espíritus que muchos llaman duendes y muchos llaman gnomos en otras culturas, nosotros los paleros los llamamos endokis y enquisis, que son malditos en el sentido de que fueron malditos por Dios. Sin embargo, ellos pueden hacer muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero no dejarán de ser entidades malditas porque así lo dictaminó el Creador. No todos los religiosos tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no todos los religiosos, como dice mi amigo El Salvador, muchos lo desconocen, otros no lo comparten por considerar que no quieren dar ese conocimiento a terceros, y otros, como mi persona, tratan de compartir esos conocimientos, pero de una forma muy selecta, de una forma muy pausada, a esos ahijados que, como mi compañero del Salvador, indagan, preguntan y buscan un porqué. Como por ejemplo, yo no puedo hacer un video y hablar de kini-kinis porque a mí me salga y me dé la gana de hablar de kini-kinis. Yo hablo de este tema porque mi ahijado del Salvador o cualquier ahijado que me escribe por WhatsApp indaga: padrino, mire, quiero saber esto; padrino, mire, quiero saber aquello; haga un video de esto, haga un video de aquello. Entonces yo doy esas perlas de conocimiento, doy esas joyas a esas personas que busquen buscarlas por su propio criterio, por su propio libre albedrío. Por eso los conocimientos que van pasando muy secretamente de bokor a bokor, de mayor a ahijado, de bruja a brujo, pero no son conocidos en la religión mayombe ni en la religión yoruba, porque son secretos muy apreciados, que van de boca en boca de quien los pide, y sin embargo muchas personas buscándolo a veces no los encuentran, porque no consiguen las personas idóneas que puedan tener ese tipo de conocimientos y poder compartirlos. Yo tuve la suerte, tuve el privilegio, cuando era más joven, pues de conocer ciertos amigos en Haití, ciertas madrinas de mi difunta madrina espiritual, María Caterina Levo. Tuve la oportunidad de conocer muchos bokor, tuve la oportunidad, obviamente, como todos lo saben, de conocer mis 7 mayores que me rayaron, y por aquí y por allá, aparte que conocí gnósticos y rosacruces y metafísicos, como mi ex mayor, que en paz descanse, Álvaro Pérez Castañeda, que me enseñaron muchas cosas, y fui tomando de aquí y fui tomando de allá, así como hace mi compañero del Salvador, e indagando en el rompecabezas del conocimiento, fui uniendo fichas y fui construyendo mi propia verdad. Pero es una verdad que se construye en base a indagar, preguntar, investigar. Entonces, si nos vamos a un palerito, va un tata,
que se haya callado una sola vez y que no mire más allá de su nariz porque considera que eso es suficiente, jamás podrán conocer de ese tata conocimientos como los conozco yo. ¿Por qué? Porque yo me he pasado toda la vida, prácticamente mi juventud, en casa de brujos, en casa de haitianos. Fui adoptado por brujas colombianas, fui adoptado por Oyomolocú en Nigeria, fui adoptado por Bokor. Y no viviendo con mi familia, estuve adoptado aquí y allá, viviendo 2 años aquí, 3 años allá, 4 años acá, 1 año para acá, 2 para allá, en casa de personas que de una u otra manera tenían que ver con brujería, tenían que ver con palo mayombe, con esoterismo, con metafísica, con rosacruces, con gnósticos. Yo me fui alimentando, fui adquiriendo esas perlas que me fueron dadas voluntariamente después de yo preguntar, indagar, cuestionar. Y son esos conocimientos que yo albergo después de 63 años, los que yo comparto con mi ahijado, por ejemplo, del Salvador. Ahora bien, que son conocimientos que cuestan, obviamente, son conocimientos que cuestan dinero. No crean que porque yo le preguntaba a mis padrinos me daban todo gratis. Habían cosas que ameritaban derechos, habían cosas que ameritaban rituales, habían operaciones que ameritaban otorgamientos, oraciones, mengas, elaboración de patipembas, de pentagramas. Habían cosas que ameritaban un costo económico, puesto que uno tenía que valerse de medios físicos, de velas, de pólvora, de sangre, para poder llevar a cabo esos rituales y hacer que esos espíritus, esos endokis y esos enkisis bajaran, habitaran y perpetuaran el muñeco, en este caso el kinikini. Entonces son conocimientos que no por ser conocimientos implican que sean gratis, sino que ejercen una mayordomía. Son conocimientos que poseemos los sacerdotes, los bokor, los paleros, los tatas, ojo, no todos. Y esos conocimientos que cuestan dinero, que implican sacrificio e implican una trayectoria espiritual, son los que uno puede compartir con aquellos ahijados que buscan aprender cada día un poco más. Por eso ustedes pueden buscar en Google, pueden buscar en Internet, pueden hablar con cientos de paleros, pueden hablar con cientos de bokor, pueden hablar con cientos de babalaos, podrán hablar incluso con cientos de pactados con entidades mayores. Muchas personas no conocerán esos conocimientos. ¿Por qué? Porque son personas que no se esmeran por indagar, por preguntar, por investigar, por cuestionar. Ahora bien, como dice mi ahijado del Salvador, ¿qué pasa con los kinikini y qué pasa cuando hablamos de entidades mayores? No olviden que los espíritus que habitan los kinikini son espíritus elementales, son espíritus malditos por la palabra de Dios, son espíritus que fueron encarcelados en cuerpos de enanos o en cuerpos pequeños. Esos espíritus pequeños que habitan en cuerpos inferiores son inferiores porque están en una escala evolutiva, espiritualmente hablando, mucho más inferior a como lo están los enfumbes, los empungos y las entidades mayores. No olvidemos que los kinikini se alimentan con energías de seres espirituales inferiores. Un ser espiritual que se conforme por la esencia de un endoki o un inkisi son seres básicos, mientras que si hablamos con entidades mayores, si hablamos de entidades mayores, son ángeles y arcángeles, son dioses que postergados del reino de los cielos fueron traídos aquí a la tierra. Un dios, un ángel y un arcángel jamás podrá ser capturado, jamás podrá ser colocado en un muñeco, porque son dioses. Un dios jamás podrá habitar un kinikini, o un empungo, o un muñeco vudú, porque son entidades superiores. Esas entidades mayores, esas entidades oscuras que muchos llaman demonios, son ángeles y arcángeles, que están a la mano y a la par de la misma investidura espiritual y sagrada de Dios. Son seres mayores. Esos seres mayores, ningún palero, ningún bokor, ningún brujo podrá colocar a una entidad oscura en un kinikini, porque simple y llanamente la entidad mayor no lo permitirá, porque son entidades mucho más superiores, mientras que los espíritus encapsulados en kinikinis no son entidades mayores, sino entidades inferiores que están bajo el mando del Sambienpungo y que haciendo cosas buenas o cosas malas no dejan de ser entidades malditas, porque así lo dictaminó quien los creó, o sea, Dios. Y esos seres espirituales que son elementales
que son esos duendes, esos gnomos, esas hadas, esos pequeños seres que manipulan cuerpos pequeños, que están dentro de la tierra y viviendo dentro de ella, son los seres que podemos encapsular en calderos, en vasijas y en muñecos de palo. Pero son seres básicos, seres elementales, seres inferiores. Y no olviden que esos seres son muy distintos a los seres eventualmente superiores, como las entidades mayores, que son ángeles y arcángeles. Una entidad mayor jamás podrá ser manipulada en un kini-kini. Una entidad mayor simple y llanamente se pacta con ella, y a través de lo que esas entidades pidan, que generalmente es menga, es sangre, esas entidades mayores podrán obrar a favor de quien las llame, pero nunca podrán ser encapsuladas en kini-kinis o en muñecos vudú o en calderos o en vasijas. Eso es imposible, es totalmente imposible. Es una cosa muy importante diferenciar lo que son las entidades de luz, las entidades malditas, las entidades inferiores y las entidades superiores. Eventualmente esos seres pequeños, como lo dije, a pesar de que son malditos, uno puede pedirle algo bueno y esos seres podrán darte algo que para ti consideres que es de beneficio. ¿Cómo podrán hacer todas las maldades del mundo? Al ellos poder darnos a nosotros cualquier cosa que queramos dentro de la categoría de maldades, ya salen ante el punto de vista divino de ese concepto de ser santos, y por ende son seres malditos, seres entidades espirituales que son malditas ante Dios por hacer lo que les dé la gana, dependiendo del poder que ellos tengan. No olviden que esos seres de luz, hay cientos de endokis y cientos de enkisis. Hay unos que son más débiles que otros, y eventualmente, dependiendo del tipo de enkisi o de endoki que se le inyecte o se le ponga o se le coloque a ese muñeco kini-kini, podrán hacer unas cosas y otras no. Por eso son entidades malditas, porque son seres que fueron castigados por Dios a morar en cuerpos pequeños dentro de la tierra, sobre y debajo de ella, en lo profundo de los mares, para que esos seres eventualmente, al nosotros tener los conocimientos de cómo poder llamarlos, hacer que esas energías espirituales dejen esos cuerpos inferiores, esos cuerpos de enanos, esos cuerpos pequeños, y moren en vasijas, moren en muñecos, moren en estatuas de palo, como lo son en efecto los kini-kinis. Es un tema muy interesante, pero no se olviden que hay que diferenciar lo que son las entidades básicas, entidades inferiores, entidades malditas, que son una cosa, las entidades intermedias, que pueden ser entidades de luz, santos, orichas, eleguás, otanes, guerreros, hechús, que son entidades que están por encima de esas entidades malditas, que son lo que yo llamo entidades intermedias, que son santas. Están los enfumbes, que están por debajo del Sambienpungo, que pueden ser entidades que fueron como ustedes y como yo, con la única diferencia de que ya no poseen cuerpo biológico, y esos enfumbes, siendo o habiendo sido seres humanos terrenales, fueron exaltados a la categoría de enfumbes gracias a que nos escogen a nosotros como sus paleros para ser sacados de Campo Finda y trabajar para nosotros. Y sobre todo ese conglomerado de entidades están los seres celestiales, los ángeles y los dioses, que son las entidades mayores. Y esas entidades mayores estarán Dios y sus huestes, y estarán las entidades mayores que están por debajo de él, pero a la par, porque Dios considera que no son dignos de morar en su presencia y fueron desterrados aquí a la tierra, y son los que consideramos demonios y todas las deidades infernales que conforman las 3/4 partes de los cielos que Dios desterró por no estar de acuerdo con el modus operandi del Creador. Así que sí, muchachos, espero que haya sido aclarada la duda. No todos poseen ese conocimiento, y considero un privilegio, una bendición otorgada de nuestros cuadros espirituales a las personas que, como yo y como mi amigo El Salvador, indaguemos, preguntemos, cuestionemos para poder adquirir esas pequeñas perlas, esas pequeñas gotas de sabiduría que no deben ser nunca regaladas a los cerdos, porque simple y llanamente las pisotearía. Se les quiere mucho, muchachos. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. El Salam Aleikum, Malekum Salam.